El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A diario 40, la política con mayúsculas. A partir de este momento por Radio Fénix, el ingeniero César Vega le canta las 40. Sus mensajes de texto al 098 48 24 54. Gracias, Diego. Amigos, buen día. Primero voy a tocar dos temas de actualidad para luego entrar en lo central del día de hoy. El primero de ellos se refiere una vez más a otro sindicato de nuestro país, esta vez el de ANCAP. De a poco los voy nombrando a todos estos sindicatos mandaderos del gobierno. Este es la primera vez que tengo que nombrarlo, le llegó el momento. Según se informa, la administración de la petrolera estatal uruguaya liquidó mal los sueldos de parte del personal que trabaja en la refinería de La Teja. Lógicamente que es algo que a la brevedad se va a solucionar. Nadie puede pensar que se van a quedar con parte del sueldo de los trabajadores. Este asunto, entre gente que piensa, se soluciona sin ninguna dificultad, haciendo notar el error y dando unos días para que la administración lo repare. A mí me ha pasado en algún momento tener dudas o pensar que está mal hecha una liquidación. Hice el reclamo o la consulta correspondiente y el asunto se arregla sin mayor dificultad. ¿Qué fue lo que hizo el sindicato de ANCAP? Adivinen, un paro. La primera medida fue el paro. Cuando se acusa a estos tristes dirigentes sindicales que primero hacen un paro o una ocupación antes de buscar una solución dialogada, entonces se ofenden y dan mil justificaciones de que no es así. Y nos dicen que la medida de fuerza se utiliza luego de agotadas todas las otras medidas. ¡Mentira! Acá tienen otro ejemplo de cómo mienten. Son gente que carecen de diálogo, no buscan soluciones, sino que más bien parece que les agrada el conflicto y hacen perder jornales a los trabajadores, perjudicando a quienes deberían defender. Ya está. No vale más la pena ocupar este espacio en quienes no lo merecen. Que ellos sigan con su lucha de clases, con sus confrontaciones, con su prepotencia, que así tienen al país. El otro tema viene desde la República Argentina. El presidente Macri acaba de anunciar que va a reducir el 25% de los puestos políticos con sueldos más altos, además de otras medidas. Entre ellas, congelará los sueldos de quienes más ganan por todo este año. También impedirá que familiares de esos ministros ocupen cargos en el gobierno. Práctica esta muy habitual en nuestro país, donde familiares de políticos ingresan a empleos públicos sin concurso, sin pruebas, sin currículum, sin experiencia, sin títulos y sin nada, dejando por el camino a personas mucho más preparadas. Si bien no comparto para nada la política económica llevada adelante por Macri, en este tema estoy totalmente de acuerdo con el presidente de los argentinos. Y si a Macri lo califican de ser de derecha, entonces en esto yo también soy de derecha, porque lo que está bien, y no importa de dónde vengan.
En el PERI no tenemos esos complejos ideológicos que tienen ellos. Si la propuesta viene de Bordaberry o de la calle, ya la rechazan sin analizarla. En el PERI analizamos la propuesta, no su origen. Así tiene que ser. ¿Cuántos empleados públicos estatales o municipales en nuestro país están cobrando muy por encima del esfuerzo que realizan? ¿Cuántos gerentes o altos cargos cobran varios cientos de miles de pesos en empresas que dan pérdidas o están fundidas? Si sos el gerente y se te viene fundiendo la empresa, entonces estás robando la plata. Entonces no estás capacitado para ese cargo. Entonces tenés que irte, como se hace con cualquier empleado en la actividad privada si hace mal su trabajo. ¿Por qué las reglas para los empleados privados son unas y para los públicos son otras? Si no servís, si haces mal tu trabajo, si los resultados que obtenés no son satisfactorios, entonces hay que cambiarte. ¿Por qué habría que mantenerte en ese puesto si demostraste ser incompetente para hacer el trabajo? Si los resultados que obtuviste no son buenos. Claro, si echamos a algunos de estos que no hacen su trabajo, que hacen la plancha todo el día mientras otros hacen el trabajo de ellos, seguramente tendremos problemas con el PIT-CNT, porque son especialistas en defender a quienes no quieren trabajar. Mirá, si te afiliás al PIT-CNT, le pagás la cuota y aplaudís lo que digan, entonces podés hacer cualquier cosa en tu trabajo, que si te llegan a suspender, ellos hacen un paro por la represión a los compañeros agremiados y te hablan de la discriminación sindical, de persecución, de la lucha de clases, de la ideología de izquierda, del Che Guevara y de Mao Zedong y lo que más se te antoje. Ojalá se imitaran acá estas medidas llevadas adelante por el presidente argentino y nos sacáramos de encima un montón de gente parásita que es totalmente improductiva y muy, pero muy costosa para el país. Soy Roberto Más, Movimiento de los Comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista, el partido que les va a dar la sorpresa, confirmado. Visitanos en www.comunes.com.uy. Hacete seguidor de nuestra página en Facebook, Movimiento de los Comunes, así seguimos creciendo. Visita nuestro canal de YouTube, Movimiento de los Comunes. Y también, si está a tu alcance, colabora con el colectivo Hábito 83.890 para ayudarnos a financiar estas audiciones y que el PERI pueda seguir alzando su voz, la cual se escucha cada vez más fuerte. El tema central de estos días es sin duda el conflicto de los llamados autoconvocados con el gobierno Frente Amplista. Voy a tratar de hacer un pormenorizado estudio de la situación actual, detallando las claves del conflicto y la posibilidad de maniobra de ambas partes, cosa que ya les digo no va a ser nada fácil, pero lo voy a intentar. Los últimos acontecimientos luego del gran acto en Durazno de la semana pasada, un acto ejemplar donde no hubo un solo incidente, fue la entrega por parte de los movilizados de una copia de los reclamos al presidente Vázquez. La jugada táctica de recibirlos personalmente y el compromiso de invitarlos a próximas reuniones fue interesante e inesperada. Y por último, las medidas del gobierno para contemplar los reclamos del pasado lunes. Medidas estas totalmente insuficientes y que en otra jugada táctica muy bien pensada por el gobierno otorgaba ciertos beneficios a algunas áreas, buscando sin ningún lugar a dudas fracturar la unión de los que hoy cuentan los reclamantes. Divide y reinarás, dice una máxima tan antigua como eficiente. Dado que los autoconvocados rechazaron totalmente lo propuesto por el gobierno por insuficiente,
la jugada al presidente no le salió como pensaba. Por lo que el conflicto está otra vez como empezó, es decir, reclamos insatisfechos con respuestas inexistentes. La última novedad es que los ruralistas están llevando vigilias a orillas de la ruta desde el día de ayer y en más de 300 puntos a lo largo y ancho del país. Además de la confirmación de una nueva reunión para este sábado nuevamente en Durazno, donde se definirán las próximas medidas a tomar. Indudablemente, esto echa por tierra las afirmaciones de varios dirigentes frente amplista de que esto estaba orquestado por partidos de la oposición. No hay partido que consiga ese grado de convocatoria en este momento. 300 reuniones en todo el país, es imposible que ningún partido consiga lograr eso. Una vez más los dirigentes frente amplistas no logran captar la realidad, como se ve, viven en otro mundo. La semana pasada yo vaticinaba que este iba a ser un conflicto muy largo y con difícil solución. Va a ser un conflicto de desgaste y el que abandone primero habrá perdido. ¿Por qué digo que va a ser de difícil solución? Porque los ruralistas enfocaron, a mi entender, mal el tema desde un principio. Porque apuntaron a la poca rentabilidad del campo, cosa que, si bien es cierta por estos tiempos, no es una exclusividad del campo. También la industria tiene el mismo problema. La semana pasada yo les enumeré cantidad de industrias que habían cerrado en los últimos tiempos. Pero también tienen los mismos problemas el comercio. También dije la semana pasada los cientos de comercios que bajaron sus cortinas, principalmente comercios medianos y pequeños. Pero el transporte también tiene el mismo problema. Se debe agregar a este rubro el estado deplorable de la mayoría de las rutas, lo que significa un costo extra por las roturas y demoras que genera en esta actividad. Y si seguimos analizando, todas las áreas del país tienen el mismo problema. Recientemente las inmobiliarias se sumaron a estos reclamos y también los clubes de fútbol. Se debió presentar este problema como de todo el país y que afectaba a todos y no limitarlo solo a los establecimientos rurales. Hubiese tenido otra fuerza el reclamo. Porque el problema central, amigos, es la exagerada presión fiscal sobre quienes quieren trabajar que ejerce este gobierno con sus nefastas políticas económicas astoriles. Y además, al presentarse este problema como de todos, se hubiese incluido de esta forma el departamento de Montevideo, el cual en la situación actual prácticamente quedó por fuera del conflicto. En la capital casi no existieron manifestaciones populares. De haberse incluido la industria, el comercio y otras áreas, entonces Montevideo hubiese tenido la oportunidad de acompañar con más fuerza. Sin duda que el movimiento de los comunes apoya plenamente todos los reclamos detallados en Durazno. Como también dije la semana pasada, la mayoría de ellos ya figuran en nuestros principios, los cuales están debidamente detallados en nuestro libro, escrito en el 2008, pero plenamente vigente a nuestra actualidad. Bien, esta es la posición de los autos convocados. Ahora veamos desde el punto de vista del gobierno. Sin duda, el gobierno no esperaba esta reacción espontánea de parte de la ciudadanía y menos esperaba aún la fuerza que ha ido tomando, porque no son 4 locos reclamando cualquier cosa. Son decenas de miles que acompañan, si no más aún, y con ideas bien claras, trabajadas, concretas y con base muy sólida. La consigna de Durazno muestra un estudio en profundidad de la situación económica del país, donde se identifican los principales problemas, donde se exponen soluciones y es una postura muy difícil de rebatir. Al gobierno se le está exigiendo que tome una postura económica nacionalista y, ¿por qué no artiguista?, que justamente fue el modelo que en cierta manera postulaba el Frente Amplio cuando quería llegar al poder.
Una vez llegado al mismo, hizo todo lo contrario a lo que había prometido. Adoptó una política neoliberal sumisa a las multinacionales y a los organismos económicos mundiales. Tomó una postura de sometimiento bien distinta a las proclamadas cuando se creó el Frente Amplio antes de la dictadura, y muy distinta también a la adoptada en el período cuando era el general Sereni su líder. Cuando Vázquez y Astori tomaron la posta, ya el partido no era el mismo. Ninguno de ellos es hombre de izquierda. Son de izquierda en el discurso, pero de derecha en los hechos. Y cuando se les reclama que vuelvan a sus principios, no lo pueden hacer, porque ya están más que comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con UPM. Ya el país está vendido y esto no tiene marcha atrás, por lo menos con este partido. Y tampoco pueden darle al campo casi ningún beneficio porque no tienen de dónde sacar dinero, porque fundieron al país y ya no pueden seguir pidiendo préstamos, pero tampoco pueden poner nuevos impuestos ni subir los que existen, porque la gente se les empezó a sublevar como pasa por estos días. Pero les está pasando algo peor aún, y es que seguramente perderán el gobierno en la próxima elección. Estos reclamos del campo le han abierto los ojos a muchos que no estaban muy despiertos. Entonces, el gobierno se encuentra en un callejón sin salida. No pueden cambiar la política económica por los compromisos internacionales, casi todos asumidos en secreto, y en muchos de ellos puede verse cometas en el cielo. No pueden darle ningún beneficio al campo ni a nadie porque no tienen plata, y además van camino a perder las próximas elecciones. Lo único que atinan es alargar la situación buscando desgastar a los enemigos sin proponer nada concreto, diciendo que están estudiando el tema y bla, bla, bla. Pero este enemigo parece que no se desgasta y va a seguir dando batalla duramente, por lo que lamento darles la mala noticia, amigo, que tendremos conflicto para largo rato y casi sin posibilidad de maniobra de parte de ninguno de los dos combatientes. Me manda un mensaje César y me dice, bueno, que la industria debería sumarse. Lógicamente, la industria, el comercio, los profesionales, todos deberían sumarse, porque esta causa es una causa del país y no solo del campo. Gracias, César, por el mensaje. ¿Qué viene ahora, amigos? ¿Se cortarán las rutas? ¿Se paralizará el país? ¿Se dejarán de enviar alimentos desde el campo a las ciudades y a las industrias? ¿Habrá escasez de alimentos? ¿Saldrá el ejército a la calle? Todo puede ser. Habrá que esperar los próximos movimientos y sus posteriores reacciones. Pero como ya dije, la solución parece ser muy difícil y hasta ahora no se vislumbra. Habrá que esperar la reunión del próximo sábado en Durazno a ver qué medidas se toman. Mientras que el país se nos cae a pedazos, se siguen y se seguirán perdiendo puestos de trabajo, a la educación la hicieron bolsa, la seguridad casi no existe, la corrupción se olfatea en cada rincón, siguen cerrando industrias, siguen cerrando sus cortinas decenas de comercios cada mes, se sigue yendo gente del campo, cada vez son menos los que producen alimentos y la deuda llegó a su récord histórico. Sin embargo, la dirigencia del PIT-CNT se fue a Brasil a apoyar al corrupto de Lula. ¿Qué pasará por la cabecita de estos muchachos? Soy Roberto Vaz, Movimiento de los Comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista, el partido que les va a dar la sorpresa. Visitanos en www.comunes.com.uy. Colaborá en el colectivo Hábito 83.890 para ayudarnos a financiar estas audiciones y poder seguir diciendo estas verdades que muchos las saben, pero pocos las decimos.
En el Peri las vamos a seguir diciendo. Te invito mañana a las 11:30 a escuchar por esta misma emisora Radio Fénix X40 a Danilo del grupo artiguista del Peri, y el próximo domingo a las 10 de la mañana a nuestro líder César Vega en un programa más que interesante. Nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 11:30 con la opinión del movimiento de los comunes. Gracias por estar ahí. Chao. A Diario 40, la política con mayúsculas, de lunes a viernes a las 11:30 con el ingeniero César Vega.